Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el día de hoy el maestro Jesús Pacheco Mendoza. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de la Sierra Sur, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es maestro en Ciencias Matemáticas y licenciado en Matemáticas Aplicadas. Desde el 2003 está adscrito al Instituto de Informática de la Universidad de la Sierra Sur. Su línea de investigación se centra en el juego del cheat firing y el grupo crítico asociado al mismo en gráficas conexas. Ha participado como ponente en congresos nacionales de la Sociedad Matemática Mexicana y en congresos nacionales de especialidades. Ha publicado artículos en revistas arbitradas e indexadas. Démosle la bienvenida. Seguramente cuando escuchamos hablar del número pi, recordamos nuestra etapa de formación básica en la que se nos pedía calcular el área de un círculo o la longitud de la circunferencia. En esa etapa se nos dijo que pi era igual a 3.1416. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en nuestra formación, nos dimos cuenta que este valor solo era una aproximación con fines prácticos. Pero, ¿qué es el número pi? Pi se define como el cociente entre la longitud de la circunferencia y el diámetro del mismo. Sin embargo, llegar a esa definición no fue tan sencilla. Tuvieron que pasar muchos años para que un matemático de nombre Euclides demostrara por primera vez que el cociente de dividir la longitud de la circunferencia y el diámetro del mismo resultara una constante, es decir, que su valor no depende del tamaño del círculo. ¿Pero quién acuñó este símbolo? Fue el matemático William Autrey quien lo utilizó por primera vez. Sin embargo, el matemático William Jones propuso que se utilizara dicho símbolo, y fue Leonardo Euler quien se encargó de popularizarlo con sus obras. Ahora bien, ¿cuál es el valor exacto de pi? Es imposible conocer el valor exacto de pi, debido a que pi es un número irracional al igual que raíz de 2. Sin embargo, ambos números no se pueden comparar en complejidad. Esa naturaleza de pi no se conocía en tiempos de Arquímedes. Por esta razón, las primeras aproximaciones que se tuvieron del número pi fueron números racionales. Los antiguos babilonios tomaron pi igual a 3. Sin embargo, eso supone una pérdida de precisión. Como lo comenta Eric T. Bell en su libro Historia de las Matemáticas, el calendario, la geografía y la navegación exigían una astronomía cada vez más precisa. Textualmente, Eric T. Bell comenta lo siguiente: cualquier pueblo civilizado que usara un calendario necesitaría saber que existe una constante, llamémosla c, tal que la circunferencia de un círculo es c veces su radio. De lo contrario, a medida que su astronomía se hiciera más exacta, vivirían en constante temor de que su calendario pudiera fluctuar desastrosamente, y con él su comercio y agricultura. Y esto ha sucedido con los años. Por ejemplo, el calendario romano era muy impreciso. Cuando el emperador Julio César visitó Egipto, se dio cuenta que el calendario egipcio era mucho más preciso que el que ellos usaban. Por lo tanto, le encargó al astrónomo Sosígenes de Alejandría para que diseñara un calendario con la misma precisión. Lo que hizo Sosígenes de Alejandría fue copiar el calendario egipcio, pero conservó los nombres de los meses romanos. De esta manera se crea lo que se conoce como año bisiesto, en la que cada 4 años agregan un día al mes de febrero, intercalados entre el 23 y 24. Para poder retomar este calendario, el año 46 a.C. tuvo una duración de 445 días. Fue el año más largo de la historia y se le conoció como el año de la confusión o el año juliano. A pesar de que el calendario juliano había resuelto el desfase que tenía el calendario romano, aún así presentaba ciertos desfases. Por esta razón, el Papa Gregorio XIII propuso lo que hoy se conoce como el calendario gregoriano, en la que cambia el concepto de año bisiesto y con eso se arregla la imprecisión que se tenía con el calendario juliano. El primero en obtener una aproximación con un método formal del número pi fue el matemático griego Arquímedes de Siracusa. El método de Arquímedes consiste en inscribir y circunscribir polígonos regulares en un círculo. Después se calcula su perímetro y dicho perímetro se divide entre el diámetro del círculo. La idea de Arquímedes era utilizar el perímetro de cada uno de los polígonos como una aproximación de la longitud de la circunferencia. De esta manera, a mayor número de lados en el polígono regular,
el valor del perímetro sería mucho más cercano a la longitud de la circunferencia. Arquímedes comenzó con un hexágono regular y a partir de ahí comenzó a duplicar el número de lados. Él llegó a utilizar un polígono de 96 lados. De esta manera, Arquímedes demostró que pi se encuentra entre 223,71 y 22 séptimos. El método de Arquímedes consiste en lo siguiente. Arquímedes inscribió y circunscribió un hexágono regular en un círculo de radio 1. Una propiedad importante cuando se tiene esta condición es de que la longitud del lado del hexágono coincide con la del radio, ¿sí? De esta manera, en el momento de saber que se está trabajando con un círculo de radio 1, en automático sabemos que la longitud de cada uno de los lados del hexágono pues también es igual a 1, y de esta manera se puede conocer el perímetro del hexágono, que en este caso sería 6. Sin embargo, para poder generalizar el método de Arquímedes se va a realizar con el siguiente esquema. A partir del centro del círculo trazamos un segmento de recta que une el vértice A del hexágono inscrito con el vértice B, que es el vértice del polígono circunscrito. Lo mismo se hace con el vértice C y con el vértice D del polígono inscrito y circunscrito respectivamente. Entonces, de esta manera se forman dos triángulos equiláteros, el triángulo AOC y el triángulo BOD. Ahora bien, el ángulo central que se forma es de 60 grados. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trazamos la altura a partir del centro, ¿sí? De esos dos triángulos, y de esta manera esa altura divide al ángulo de 60 en dos ángulos de 30 grados. Con esto lo que logramos hacer es formar dos triángulos rectángulos. El que aparece acá, que tiene como vértice aquí B, O, y con el punto medio del lado del polígono circunscrito, y el otro que se forma con el vértice A, O y el punto medio del polígono inscrito. Y de esta forma nosotros podemos utilizar para calcular el valor de L1, que es la longitud del lado del polígono inscrito, podemos utilizar la función seno, y para calcular la longitud del lado L2, que es la longitud del lado del polígono circunscrito, utilizamos la función tangente. En este caso, el seno de θ 0 es igual al cateto opuesto, que en este caso es la mitad de L1 entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa coincide con el radio del círculo, que en este caso sabemos que es 1 y por lo tanto al final nos queda L1 sobre 2. Ahora, para calcular L2, calculamos la tangente de θ 0, que sería el cateto opuesto, que sería la mitad de la longitud del lado del polígono circunscrito, en este caso sería L2 sobre 2, entre el cateto adyacente, que en este caso su valor coincide con el radio del círculo, que sabemos es 1, y por lo tanto la tangente de θ 0 queda como L2 sobre 2. A partir de esas dos relaciones podemos despejar el valor de L1 y L2, y de esta manera lo único que tenemos que hacer es calcular los valores de las funciones trigonométricas, como en este caso L1 sería igual a 2 veces el seno de 30 grados, que es igual a 2 por 1/2, y esto finalmente nos da 1. Esa sería la longitud del lado del polígono inscrito, que nosotros ya lo sabíamos por la propiedad que se tiene de un hexágono inscrito en una circunferencia. Para L2 sería igual a 2 veces la tangente de θ 0, que la tangente de θ 0 sabemos que vale raíz de 3 sobre 3. Y ahora bien, los perímetros, pues multiplicamos el número de lados, que sería 6 por la longitud, y finalmente me sale 6, que ese valor también ya lo sabíamos por la propiedad. Y el perímetro del polígono circunscrito sería 6 por 2 raíz de 3 sobre 3, que finalmente me da 4 raíz de 3. Ahora bien, esos dos perímetros los voy a utilizar como una aproximación de la longitud de la circunferencia, y por lo tanto para calcular las aproximaciones del número pi, calculo los cocientes. En este caso, utilizando esos perímetros sería P sub 1 sobre D, que es el diámetro, que en este caso el diámetro pues es 2, porque el círculo es unitario. Tenemos 6 sobre 2 igual a 3, y en el otro cociente pues me da 2 raíz de 3, que es aproximadamente 3.4641, y por lo tanto con esto determinamos que pi se encuentra entre 3 y 3.464101. Después lo que hizo Arquímedes fue duplicar el número de lados. En este caso, al duplicar el número de lados se obtiene un dodecágono regular. Con estos se conservan las relaciones que se tenían en el caso anterior. Lo único que cambia ahora es el ángulo central, que el ángulo central es de 30 grados, pero al trazar la altura se obtiene un ángulo de 15 grados.
Al repetir el procedimiento, nosotros llegamos a que pi se encuentra entre 3.105828 y 3.215390. Otros matemáticos como Fibonacci, Vieta y Adrian van Romen se inspiraron en el método de Arquímedes y obtuvieron algunas mejoras, como por ejemplo Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, obtuvo un intervalo mucho más reducido que el que obtuvo Arquímedes. Por su parte, Adrian van Romen logró obtener 16 cifras correctas del número pi. El que sí realizó una hazaña numérica fue el matemático alemán Rudolf von Euler, quien obtuvo 35 cifras decimales correctas del número pi. Él estaba tan orgulloso de su resultado que pidió que a su muerte se escribieran las 35 cifras en su tumba, deseo que le fue concedido. Sin embargo, en 1800 su tumba fue destruida y en su lugar se edificó una lápida conmemorativa. Ese número en su tiempo, en el tiempo de von Euler, tuvo tanta importancia que al número pi se le conoció como número rudolfiano. Existen otras aproximaciones no menos importantes, como por ejemplo la que obtuvo Claudio Ptolomeo, que es igual a 377/120, que es aproximadamente 3.1416, la misma que obtuvo Aryabhata, un matemático de la India, y también Al-Khwarizmi utilizó ese valor, 3.1416. Un trabajo notable fue la que realizó el matemático y astrónomo chino Xun Chongxi, quien propuso dos valores para pi. Una fue 3.141592.6 y otra 3.141592.7. Pero además, el matemático chino propuso dos aproximaciones racionales, una que ya es bien conocida, que es 22 séptimos, y otra es 355/113. De las dos aproximaciones racionales que el matemático chino propuso, una es la que llama la atención, que es la de 355/113. Esa aproximación racional en su expresión decimal tiene 6 cifras correctas del número pi. Debido a esto, a ese cociente en la literatura china se le conoce como razón de Su. ¿Cuál es la situación en la actualidad del número pi? Ahorita, gracias al uso de las supercomputadoras, se ha reducido el trabajo de encontrar las cifras del número pi, como por ejemplo en 2013 Yasuma Kanada mantuvo el récord mundial en la expansión decimal del número pi. Gracias a una supercomputadora se obtuvieron más de 1 billón de dígitos. El cálculo tomó más de 600 horas en una supercomputadora de 64 nodos de Hitachi. Uno de los problemas clásicos griegos es el problema de la cuadratura del círculo. El problema de la cuadratura del círculo consiste en lo siguiente: se pide construir un cuadrado de la misma área que un círculo dado, con regla y compás. Eso significa, por ejemplo, que si yo tengo un círculo de radio 1, entonces tendría que poder construir con regla y compás un cuadrado del lado raíz de pi. Sin embargo, en 1882, Ferdinand Lindemann demostró que pi es un número trascendente. Esto trae como consecuencia que tanto pi como raíz de pi no se pueden construir con regla y compás. Y con esto queda demostrado que el problema de la cuadratura del círculo no tiene solución. ¿Pero qué es un número trascendente? En la imagen anterior les había comentado que tanto pi como raíz de 2 eran números irracionales. Sin embargo, eran números que no se podían comparar en cuanto a complejidad. Como por ejemplo, raíz de 2 sí puede ser solución de una ecuación con coeficientes enteros, como por ejemplo x cuadrada menos 2 igual a 0, tiene a raíz de 2 como solución. Sin embargo, es imposible encontrar una ecuación con coeficientes enteros en la que pi es solución, y esto significa precisamente que pi es un número trascendente. Existen expresiones en matemáticas que llaman la atención debido a la presencia del número pi, como por ejemplo en la fórmula de Euler se deduce el caso particular que se conoce como identidad de Euler, en la que aparecen 3 cantidades famosas. Una es, por ejemplo, E, que también sabemos que es un número irracional y también es trascendente. Aparece la unidad imaginaria I, que es igual a raíz de menos 1, y también aparece lo que es el número pi. Lo curioso es que E a la I pi más 1, esto nos da igual a 0.
También un problema resuelto por Euler, que se conoce como problema de Basilea, llama mucho la atención debido a que se suman de forma infinita cantidades racionales. Uno esperaría que al sumar números racionales obtendría un número racional. Sin embargo, Euler demostró que al sumar los recíprocos de los cuadrados de los enteros, al final obtiene el valor pi cuadrada sextos, es decir, una cantidad que también es irracional. Por otro lado, el matemático de la India, Ramanujan, propuso la fórmula que se ve en la imagen. Él lo que hacía era proponer fórmulas, pero no, en algunos casos no las demostraba. Esta fórmula se demostró muchos años después y lo interesante de esta fórmula es de que en cada iteración nos otorga 8 cifras correctas del número pi. No se sabe cómo lo obtuvo Ramanujan, pero ya se demostró que es verdadera. Otras expresiones, como por ejemplo la integral de menos infinito a infinito de a la menos x cuadrada de x igual a la raíz de pi, que aparece tanto en física como en estadística. Y otra como por ejemplo el producto de Wallis, que nosotros podemos ver como en la imagen, que estamos multiplicando números racionales, pero al ser un producto infinito resulta al final que ese valor es igual a pi medios. Un dato curioso es el valor de pi que se puede deducir en un texto bíblico. El texto bíblico dice lo siguiente: también hizo un mar de fundición que tenía 10 codos de un lado al otro borde enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos lo ceñía alrededor. El mar de fundición al que hace referencia es un objeto que contenía agua circular. De los datos que aparecen en el texto se puede deducir que el diámetro era igual a 10 y la longitud de la circunferencia pues era 30 codos. Al hacer el cociente 30 entre 10 pues nos da el valor de 3. Eso supone una pérdida de precisión de pi. Por lo tanto, uno dudaría de que el objeto era enteramente redondo como lo afirma el texto. Sin embargo, algunos apologistas cristianos afirman de que el texto no tiene la intención de enseñar que el valor de pi es igual a 3 y que seguramente los autores bíblicos no le dieron importancia a las aproximaciones y tomaron cantidades enteras. Sin embargo, la expresión enteramente redondo en otras versiones aparece como perfectamente redondo y debido a esta imprecisión uno dudaría que realmente conserva una redondez perfecta. Existen muchas aplicaciones del número pi, como por ejemplo la NASA utiliza 16 dígitos para su GPS espacial. También se utiliza en la elaboración de relojes de péndulo, en la construcción de tuberías que conducen agua, en la elaboración de llantas de carros y también en la elaboración de botellas y vasos, entre otros usos. El número pi ha tenido tanta trascendencia entre matemáticos y fanáticos que el físico estadounidense Larry Summers propuso dedicarle un día. El Congreso de Estados Unidos aceptó la propuesta y designó el 14 de marzo como el Día Internacional de Pi. Eso debido a que en la notación anglosajona, en la fecha primero se escribe el mes y después el día, y por lo tanto ese día corresponde al 314, que son las tres primeras cifras del número pi. Finalmente les comparto la siguiente frase atribuida a Isaac Newton: la naturaleza se reduce a un número, pi. Quien descubra el misterio de pi comprenderá el pensamiento de Dios.